Ok, estoy desarrollando Latin Shadows de Vicypar, O El Visitante. que es una saga de videojuegos de terror que toma anécdotas de terror latinoamericanas y las convierte en videojuego, agregando o exagerando algunas cosas para que quede mejor. Y en este caso toma una anécdota paranormal paraguaya, real de Reddit, en el cual un man cuenta que se fue a una reunión de amigos a una casa alejada y que se encontró en el baño con el bombero, luego de ser interrumpido por ruidos raros mientras trataba de hacer cosas para nada indecentes con su guachita. Y hoy te quiero mostrar cómo hice el mapeado del nivel inicial del juego, en donde empezamos en una parada de colectivo con la novia y debemos llegar a la casa donde se está haciendo la reunión de amigos, casa que por cierto ya está modelada. Acá está el video donde te muestro cómo lo hice. La tarea en este devlog es mostrarles básicamente los plugins que usé en Godot para hacer el terreno y para poblar el terreno con árboles y arbustos. Para el terreno usé H-Terrain, un plugin que te permite crear un terreno a gusto en Godot, con la opción de texturizar así con pinceles, con las texturas que vos quieras, y también esculpir, algo así como el landscape de Unreal Engine. La verdad que está muy God esta herramienta, ¿entendés? Godot. Y por otro lado, para poblar el terreno de árboles, arbustos, etc., usé Gardener, un plugin que te permite colocar los parámetros que vos necesites, así como los modelos 3D, que para después con un pincel puedas pintar el terreno con tus árboles, arbustos, lo que vos quieras. Esto de forma automática, sin que vos tengas que colocar uno a uno cada modelo, y bueno, eso te llevaría mucho tiempo y te reventaría la cabeza. Con estas dos cosas literalmente fue solución. Pero antes de ir al uso de estos, te voy a mostrar en Blender cómo hice estos dos árboles y el arbusto que servirían justamente para poblar el terreno vacío. Empezando por un Santa Rita. Para ello simplemente saqué de internet una imagen de referencia y empecé a modelar el tronco. Luego le coloqué varios planos que servirían para colocar las hojas del árbol, un poco arqueadas e inclinadas para poder simular mejor las hojas de un árbol. Luego de tener el modelo básico del árbol, pasamos a texturizarlo, que por cierto los pasos para hacer un modelo 3D también tengo acá en este vídeo. Empezando por las hojas justamente, editadas en Clip Studio Paint y subidas a cada plano del árbol, toqueteando un flamas, ahí quedó muy decente. Luego conseguimos una textura para la madera y aplicando el filtro mosaico en Clip Studio y pasándolo al modelo quedó así. La verdad, mucho mejor que esto. Para el otro árbol, el cual es el mango, no voy a explayarme mucho, es básicamente lo mismo que con el Santa Rita, solo que un mango. Que bueno, quedó de esta manera. Luego ya pasamos con lo interesante, lo cual es el terreno con el plugin H-Terrain o H-Terrain o H-Terrain, que básicamente es el lugar por el cual el jugador puede moverse. Generé el terreno, busqué unas texturas temporales para estas tres cosas: el pasto, la tierra y el empedrado. Y empecé a pintar a lo loco y gracias a esto ya tuve un mejor panorama del mapa viéndose así. También creé un World Environment o entorno del mundo para que el lugar esté oscuro, ya que la primera parte del juego transcurre en la noche. Solo creé el componente World Environment, jugué con varios parámetros como el modo Custom Color, la luz de ambiente, etc. Y la verdad que quedó God, representando bien lo que sería la noche. Bueno, hasta ahora todo bien. Sin embargo, esto estaba muy plano para ser un lugar boscoso. Así que ahí es donde entra el plugin Gardener, lo cual nos serviría para poblar el terreno. Lo fachero de esta herramienta es que puedes parametrizar varias cosas, como los modelos 3D, un rango de tamaño random para la generación, la densidad, es decir, que tanto de ese modelo se genera cuando cliqueamos con el pincel, etc. Estuve pintando el mapa con los árboles y arbustos. Ah, sí, también hice un arbusto. Pero no de todo el terreno, porque eso podría estar usando recursos al pedo. Es decir, si cubriera todo el terreno de árboles y arbustos, exceptuando claro el camino, serían demasiados modelos 3D que la computadora tendría que estar procesando. Y a mí realmente solo me basta con lo que vea el jugador. Y yo quiero que vos como jugador solo veas un bosque frondoso, y no necesariamente debe serlo. Solo coloqué los modelos 3D de árboles cerca de donde puede pasar el jugador. Y para rellenar el fondo y que dé esa sensación de bosque frondoso, solo hice varios planos con imágenes de los árboles 3D y los coloqué estratégicamente. Y mirá cómo quedó, papá. ¡Qué trucazo!, ¿no? Después activé la niebla que ya trae el componente de World Environment y con un par de ajustes quedó así.
haciendo más ajustes en la niebla, añadiendo luz en la casa, un letrero que indica el camino. Quedó así de fachero. ¿Qué te pareció este avance? Por cierto, si te interesan los gameplays y te interesaría tenerte a mí todos los días contigo, puedes ver mi nuevo canal donde subo vídeos casi todos los días jugando jueguitos. Y si te interesa el desarrollo de videojuegos, puedes seguirme en La Morada y en este mismo canal, obviamente. Por cierto, gracias a Probando Cosas del Temu por volver a hacerte miembro del canal. Vamos, qué grande. Y también saludos a Susana Feltes, que es miembro del canal de toda la vida. Y también a los que me siguieron en Instagram. A Sencillo 3D y Cintia Fretes. Seguime en Instagram si querés un saludo así también. Crack. Chao.